sorprendan leyendo boberías, pero esta bobería va a servir como disparador para el video de hoy. En 1979, DC Comics publica su primera miniserie. Nunca había publicado una miniserie. La verdad que Marvel Comics no la había publicado tampoco hasta el momento. Así que fue pionera en eso, DC. Y tiene que ver con el azuloso este de acá. Porque fue World of Krypton, el mundo de Krypton. Una miniserie de 3 partes, de la cual no vamos a hablar, por supuesto. Va a comenzar allí la costumbre de publicar miniseries. ¿Cuándo una miniserie comienza a serlo y cuándo deja de serlo nominalmente? La verdad es que es algo que me intriga un poco. Conozco miniseries de 3, de 4, de 6 partes, de 5 no recuerdo ninguna. Pero ya de 7 no, parece que de 7 en adelante pasan a ser maxi series. Bueno, no sé. En realidad lo que nos convoca aquí es el ánimo de difundir la existencia de algunas miniseries de personajes menos conocidos. ¿Sí? No vamos a mencionar hoy ni a Superman, ni a Wonder Woman, ni a Batman, ni a ninguna de esas personas, sino que vamos a ir con personajes un poco más desconocidos y en algunos casos al borde del olvido ya. Así que veamos un puñadito de miniseries de personajes que no están en la primera plana de la popularidad de DC Comics. A finales de 1982 se publicó el número 52 de DC Comics Presents, una revista siempre protagonizada por Superman y un invitado ocasional. Era una revista, como le dicen en Estados Unidos, de team-ups, de colaboraciones entre personajes. Pasaron muchos personajes, por ende, muchos dibujantes, diferentes guionistas. Y en este caso, el grupo invitado, en este caso, era la nueva Doom Patrol. Doom Patrol había sido relanzada en el año 77, sin demasiado éxito. Y se venía reintentando su reinserción dentro del elenco habitual de DC Comics. No sería sino hasta 1987 que Doom Patrol lograra tener una revista propia otra vez. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque aparece por primera vez en este número un villano que es Ambushbug. Ambushbug es un término en inglés es el nombre en inglés de una chinche bastante voraz. Y vemos que su aspecto es insectoide. Es un villano que no tiene empacho en matar a gente en cámara, ¿sí? En plena transmisión televisiva, como si nada, como ahí vemos en las viñetas superiores. Bueno, un villano con risa sádica incluida, como corresponde a un buen villano. Pero los tiempos cambian. Y así como la tez de nuestra querida Celsius pasó de ser clara a ser morena con el tiempo, sin que nadie explique el porqué, Ambushbug también se modificó, ¿sí? Y ya para el número 59 de DC Comics Presents, ya era un personaje cómico, seguía siendo un villano, acá no lo tenemos en la tapa, esto es Superman colaborando con la Legión de Héroes Suplentes, este número es sensacional. Escrito por Giffen y Levitz, dibujado por Giffen. Y acá tenemos a Ambushbug. Y de hecho, dice Ambushbug 2. Es la segunda aparición de Ambushbug. Y acá lo vemos ya como un villano, pero un villano que no es mortal, sino que más bien fracasa y que tiene un tono gracioso. Este es un número excelente, muy cómico. Pero no vamos a hablar de eso. A lo que queremos llegar es a la miniserie de Ambushbug. En el 85 ya Ambushbug había dejado de ser villano y era cada vez más gracioso. Tuvo su primera miniserie. Miniserie de 4 números. Con dibujos de Giffen, guiones de Giffen y Laurel Fleming. Bueno, esto es graciosísimo, excelente, satírico. Es una sátira y una parodia al género, ¿sí? De historieta de superhéroes. Nada de lo que ocurre acá es en serio. El dibujo es brillante, es Giffen muy influenciado por José Muñoz en su época
José Muñoz. De hecho, no me extrañaría que apareciera alguna viñeta que fuera algún plagio. Pero bueno, son pocas, las viñetas de plagio son pocas. Pero la influencia de Muñoz es palpable, sobre todo en las escenas de ciudades, las escenas citadinas, ¿sí? Hay mucho de Muñoz, ¿sí? Este tipo de personajes en la calle. Pero bueno, también Ifen cambia a un estilo infantil para dibujar Little Bug, una publicidad de una revista que obviamente no existía, para niños. Bueno, y la aparición de Darkseid, aquí obviamente en tono de broma. Hasta el correo de lectores es absolutamente en broma, son todas cartas inventadas. Miren esta, por ejemplo. Uf, 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 uf. ¿Quién la escribe? Crypto, el perro de Superman. Bueno, está lleno de bromas constantes y en el número 3 esto se agudiza la sátira a la propia DC Comics. Ambushback rodeado de pilas de tierras paralelas, referencias a personajes olvidados como Egg-Fu y Wonder Tot, dos personajes de Wonder Woman, ¿sí? Convenientemente olvidado y se quedó hecho un huevo revuelto. Bueno, Egg-Fu era un estereotipo de oriental malvado, típico desde la Segunda Guerra Mundial, que tenía forma de huevo. Acá esta página está dibujada como las historietas de Archie, más personajes olvidados, ¿sí? Bueno, está lleno de sátira constante. Esto para la gente a la cual le gusta reírse. Si quiere una historieta en serio, ni se moleste. Acá hay una referencia a Moebius, ¿sí? ¿Cómo sería Ambushback alrededor del mundo? En Francia sería Oui Oui. Está dibujado como estuviera dibujado por Moebius. Mitsubishi se llamaría en Japón, ¿sí? Referencia al estilo del manga. Bueno, muchos chistes metalingüísticos, ¿sí? Hasta una viñeta dibujada por el mismo Loren Fleming. Hay que tener cierto conocimiento de DC por momentos para poder disfrutarlo. Los Inferior Five aparecen aquí, una revista cómica que DC publicó en la década del 70, con héroes fracasados justamente. Bien, Julio Schwartz aparece aquí, que era el editor de esto. Excelente, Ambushback. Aquí aparece Moppy, el personaje que le había dado los poderes a Flash. Bueno, en fin. Johnny DC, que era una mascota de DC, que va a ser como una policía de la continuidad. Bueno, esto es brillante. Y son 4 números graciosísimos, desenfadados. Creo que con una influencia del humor gráfico, por ejemplo, de la primera Mad, ¿sí? que hacía sátiras constantes a la historieta. Mucho juego con las onomatopeyas, ¿no? Bueno, Mad fue una escuela de humor en su momento, ¿sí? Podemos completar los puntos, unir los puntos para completar la cara de Ambushback. Bien, la muerte de Ambushback, último número. Bueno, está lleno de chistes, léanlo, porque no tiene desperdicio. Y tampoco desperdicio tuvo que hubo una segunda miniserie. En 1986 sale la segunda miniserie de Ambushback, Son of Ambushback. Este recurso era muy característico de las películas de terror en una época. El regreso de, el hijo de, el regreso del hijo de, etc. Bien, la miniserie sigue la misma tónica de la primera miniserie, tal vez con un poco menos de estructura, ya se vuelve un poco más anárquica. Acá tenemos otra vez a Mitsubishi, la versión japonesa de Ambushback. Y esta miniserie consta de 6 números. Acá aparece Johnny DC otra vez, pero como una muchacha portentosa ahora. Número 2. Número 3, que hace referencia al famoso número de Flash de 2 mundos. Ambushback como un verdadero superhéroe.
el juicio de Ambushback en el número 5 y nunca adivinarán quién es el abogado. Yo no recuerdo quién era el abogado. Había caído preso. Miren, este detalle, por ejemplo. Un índice lleno de chistes. Una página plagada de comentarios. Viñetas cargadas de chistes por todos los rincones. Eso es muy, muy característico. Digo, eso tiene la influencia de la primera revista Mad. No solo la primera, de toda la historia de la revista Mad. Donde parecía colmar la página con bromas. No desperdiciar ni un centímetro de papel. Así que el influjo de Mad a la hora de hacer humor en el siglo XX fue vital, decisivo. Bueno, ¿quién era el abogado? Aparece Two-Face, Harvey Dent, pero como fiscal, supongo, no como abogado. Y estas páginas que aparecen acá, a continuación, están dibujadas por Bissett, que algunos recordarán por algunos números de Swamp Thing. Fue dibujante de Swamp Thing. Bueno, está dibujado por Bissett, esto. Lo tenemos, Steve Bissett. ¿Cómo escribir comics books? Parte 13. El diálogo. Bueno, esto lo tienen que leer si pueden porque es muy gracioso, brillante. Y vamos al último número. Usted está abandonando el universo DC. Están las fronteras. Está abandonando el universo DC. Bueno. Es realmente brillante esta miniserie de Ambushback. Que en este caso tenía 6 números. Esto es una publicidad en serio. Porque uno ya empieza a desorientarse y no sabe qué es parte del número. Y qué es una parodia. Y qué es real, quiero decir. Esta es una publicidad real. ¿Sí? Laser Tag. ¿Se acuerdan de Laser Shots? Bueno, es algo similar. Bueno, pero Ambushback va a tener una última miniserie final. Van a pasar unos cuantos años porque nos vamos hasta septiembre de 2008. Pero siguen Giffen y Fleming. ¿Sí? Acá el intentado ya no es de Oxner, sino es de Al Milgrom. Y estamos hablando de Ambushback Year None. Bien, el mismo tono satírico. Creo que esta de las 3 miniseries de Ambushback es la más desenfadada de todas. ¿Sí? Están por momentos los chistes más negros y más subidos de tono, sin llegar nunca a la grosería, ¿no? Pero ya el Comic Code era parte del pasado y se pone bastante ácido por momentos con la propia DC también. Hay mucha burla de Infinite Crisis y de demás sagas. Y esta costumbre de DC de modificar todo el tiempo. Ocurrió no sé llamarlo accidente, pero sí un incidente en realidad. Y no está del todo claro. ¿Sí? Yo he intentado averiguar qué pasó, pero nunca pude encontrar bien qué fue lo que pasó. Esta miniserie, como vemos, tenía que tener 6 números, dice claramente. Primer número, 1 de 6. Y tenemos el número 1, el número 2, el número 3. Se casa con Dan Bunny, personaje de Inferior 5, Ambushback. El número 4, el número 5 lleno de monitores. Y de enero de 2009, con su número 5, pasamos a diciembre de 2009 con el número 7. Además 7 de 6. El número 6 no salió. Yo no sé si algo fastidió a DC Comics y no se publicó. Y para cumplir, casi a fin de año sacaron este número. ¿O qué fue lo que pasó? Hubo algo que fastidió en DC Comics y no quisieron publicar ese número. De hecho, aquí aparece en la portada en una hoguera, y el material inflamable son los números 6, supuestamente, de Ambushback.
Acá no solo va a estar Giffen, sino que van a estar Baltasar y Franco, que se van a encargar de dibujar algunas partes. Creo que hay páginas que iban a ser parte de ese número 6 y otras que se compaginaron con nuevo material. Pero insisto, no pude averiguar bien, no logré dar con la información. Nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó. Hay mucha burla a Dan Didio, que era presidente de DC en esa época, pero ya venían de números anteriores, las burlas a Dan Didio. Pero bueno, algo habrá fastidiado, algún problema hubo, no sabemos cuál. Bueno, la miniserie es absolutamente impiadosa, con la misma DC Comics. Creo que señala constantemente algunas ridiculeces de la propia DC. Y así se termina la carrera en lo que respecta a miniseries de Ambush-Bug, que nunca tuvo revista propia, de todos modos. Creo que era inviable una serie regular de Ambush-Bug. Justamente este tipo de humor tan recargado podía hacerse en estas dosis más pequeñas, creo yo. Pero bueno, son excelentes las tres, ¿sí? Ambush-Bug, Son of Ambush-Bug y Year None. Las tres son excelentes, así que si pueden, léanlas. Pero vamos a pasar ahora a otra cosa. Y del humor nos pasamos a poner serios. Esto no tiene nada de humorístico, todo lo contrario. Es una miniserie llamada Cinder and Ash, guionada, cuando no, por el siempre presente Jerry Conway, y dibujada por José Luis García López, y entintada por él también. Esta es una miniserie de 4 números, sugerida para lectores maduros, como dice acá, una leyenda común. Esto es previo al sello Vértigo. Entonces, cuando la revista cuando la historia abordaba temas más adultos, o digamos inconvenientes para los niños, por las dudas ponían esa leyenda. Bueno, esto es notable desde el punto de vista gráfico y la historia es muy buena. Cinder y Ash son un soldado, un ex soldado, un veterano de Vietnam y una vietnamita, que bueno, están atravesados por el pasado. De hecho, en el primer número ya esto con un tema sensible, hay una escena con una violación. Bueno, no tiene nada que ver con lo que veníamos, ¿no? De Ambush-Bug y la diversión. Acá todo está en serio, hay brutalidad, pero todo está bien llevado. Es una muy buena historia. Así que es más que recomendable. Y el dibujo de García López es realmente genial, como siempre, pero en este caso, siendo una miniserie, habrá tenido más tiempo para dibujarla y para entintar sus propios dibujos, además. Entonces, los dibujos son de Joe Orlando. Fíjense, nada más y nada menos, Bueno, también recomiendo su lectura. Esto es un tono realista y serio, no hay nada de superhéroes, no hay nada superheroico aquí, salvo las publicidades. Así que, si puede, esto lo había publicado Editorial 5 en castellano. Es muy muy recomendable y son 4 números, ¿sí? Número 3 y número 4. Bueno, seria, cumplidora, no está extendida además, una muy buena historia, más cruda, no es para divertirse, sino que se trata de otra cosa. Y hablando de otra cosa, vamos a pasar a otra cosa. Y de un drama del siglo XX, pasamos a otro drama del siglo XX, pero en este caso ambientado en la década del 30. Esto es un policial, tampoco va a haber nada superheroico aquí, que se llama Nathaniel Dusk, investigador privado. Es una miniserie de 4 números que se publicó en el año 84. Está guionada por Don McGregor y el dibujante es Gene Colan. Hay una particularidad, además de que la historia es muy buena
y que es un policial negro, no es lo común para DC Comics. El dibujo está sin entintar. Son los dibujos a lápiz de Jim Collan coloreados directamente. Se estaba experimentando con el formato. Esto es papel Baxter, papel que ya hemos mencionado. La calidad de impresión era otra, la precisión en la impresión era otra. Entonces se podía empezar a experimentar de otro modo. Así que lo que tenemos aquí es Jim Collan sin entintar. Bueno, también es una serie cruda, ambientada en la década del 30, época de depresión económica y de investigadores privados. Si bien es muy colorida, la ambientación es la de las historias de cine negro, ¿sí? O de la literatura, de los hard-boiled detectives, como Philip Marlowe, del amigo Raymond Chandler. Obviamente, pero se imaginarán que los cuadros de texto y la narrativa están contadas por el mismo detective, ¿sí? Porque si hay una regla es que la voz en off debe estar en primera persona y debe contar qué es lo que ocurre. Es típico de las historias de detectives de aquella época. Bueno, el dibujo de Jim Collan es obviamente notable, pero en este caso lo tenemos sin que nadie intermedie entre nuestros ojos y sus dibujos, salvo el colorista. El colorista es Tom Siuko. Y bueno, los resultados son muy buenos. La historia es muy buena. Acá hay un artículo acerca de los detectives privados, del oficio del detective privado. Las historias son muy buenas y el dibujo, como ya dije, es notable, ¿sí? Son 4 números. En este caso las portadas son inferiores al interior. Vemos que no hay reparos en mostrar sangre, muerte cuando es necesario. Bueno, vamos a ver la tapa del número 3. Aunque con la tapa, como decíamos, no hacemos tanto. Entintado por Giordano en la tapa, pero adentro, insisto otra vez, todo está sin entintar. Que era la novedad técnica. A veces, voy a notar, no sé si se nota acá, el lápiz se pierde un poco, como en este caso. Acá los rasgos del rostro de esta niña se pierden bastante. Insisto, se estaba experimentando. Número 4. A ver, número 4. Bien. Le inyectan veneno para ratas al pobre Nathaniel Dusk. Bueno, insisto, es crudo, pero está muy bien escrito. Muy bien escrito. Típica página de Jim Collan. Lo digo como un halago, obviamente. Bueno, pero tuvo éxito. Bueno, no sé si tuvo tanto éxito, pero por lo menos gustó a la crítica. No eran series que vendieran mucho, miniseries que vendieran tanto, pero que ganaban prestigio para DC. Por eso hubo una segunda miniserie, también de 4 partes, Nathaniel Dusk, Investigador Privado 2, pero acá el color va a estar tratado de otra manera muy superior y ya se nota desde aquí. También color de Tom Siuko, Jim Collan sin entintar, pero lograron que el color directo se trabajara de otro modo y el resultado es muy superior gráficamente. Esto es precioso. No recuerdo la historia en este caso. Bueno, pero es un color bellísimo. Y ya los rasgos de los trazos, quiero decir, en Jim Collan no se pierden en ningún momento que yo recuerde. Bueno, es una continuación de la historia anterior. También con el tono de cine negro, pero muy colorido, porque el cine negro, por lo general, en su época de oro, era el cine blanco y negro. Pero aquí todo es muy colorido, pero muy lindo color. Y las historias son muy buenas. Las portadas también ya están mejor trabajadas, porque también están coloreadas con un color directo, como si fuera una acuarela. No sé exactamente qué utilizaron,
pero no sería raro que fuera acuarela. Aquí sí tenemos cine en blanco y negro, pero en la pantalla. Bueno, es muy, muy, muy lindo. La verdad que Gene Colan era un dibujante sencillamente genial, un genio de la historieta, sinceramente. Bastante fornido los números, muchas páginas. Muy buen papel, porque de otra manera era imposible imprimir esto y que fuera legible. Y el número 4 de Nathaniel Dusk, que termina su carrera aquí. Ya no va a tener más miniseries, ni tendrá serie propia, ni nada que se le parezca. No era un personaje como para tener serie propia en DC Comics, ¿no? Un detective privado, bueno. Así que, excelente. Acá creo que había alguna foto de Gene Colan con Don McGregor. No sé si era el número 2. Aquí los tenemos. Don McGregor y Gene Colan. Bueno, muy recomendable miniserie. Las dos de Nathaniel Dusk. Bien. Ahora vamos a cambiar de atmósfera y vamos a divertirnos un poco. Con algo que no está tipificado como una miniserie, sino como una trilogía. Es la guerra Oz Wonderland de Captain Carrot and His Amazing Zoo Crew. Captain Carrot era un personaje creado por Roy Thomas, en colaboración con quien Jerry Conway también había participado, y Scott Shaw, ¿sí? Y era un personaje que sí tenía su propia revista, Captain Carrot and His Amazing Zoo Crew, pero que estaba en los márgenes de la continuidad. Pertenecía a la Tierra C-. ¿Sí? La premisa era un dibujante de historieta que se llamaba Roger Rabbit, sí, como el personaje de la película que saldría en 1989 o 88. 89. Bueno, 88-89, en algún momento de esos. Y acá hacen esta mezcla del mundo de Captain Carrot con el mundo de Oz, de los libros de la Tierra de Oz, y los personajes de los libros de Alicia. Así que tenemos una mezcla entre Frank Baum, Lewis Carroll y el guionista de esta historia, que es Nelson Bridwell, con diálogos de Joe Cavalieri. Vemos que hay referencias constantes a los grabados de John Tenniel, de los libros de Alicia. Ahí está el gato de Cheshire. Bueno, esta es una historia muy linda, muy bien dibujada. Y los personajes de Captain Carrot and the Amazing Zoo Crew, que eran personajes caricaturescos, ¿sí? Animales antropomorfos que eran superhéroes. Bueno, acá hay humor, el tono es jocoso, no satírico como el de Mushbag, pero sí amable y jocoso y divertido. Es una muy linda historia, muy bien dibujada, en este caso en papel común, como también en el caso de Mushbag. Esto se publicó en el año 86, principio del 86, cuando ya se estaba terminando el multiverso, dice, y empezaba de a poco la continuidad post-crisis. Esto no sé si fue republicado, la verdad es que creo que no. Tiene unas notas interesantes de Roy Thomas, el enciclopédico Roy Thomas, que habla un poco de los libros de Alicia, de la obra de Frank Baum. Como vemos, más referencias a los grabados de John Tenniel. Bueno, muy, muy lindo, como podrán ver. El color, ¿de quién es el color? Perdón, de Carl Gafford. Bueno, y el letrista es Cody. Bueno, Cody era un letrista que trabajaba mucho cuando Roy Thomas estaba involucrado, porque la cantidad de texto era mucha. Pero bueno, el guión aquí no es de Roy Thomas. Bien, y también, insisto, tiene notas interesantes sobre
sobre los libros a los cuales está haciendo referencia, a los ilustradores, ¿sí? John Neal, en el caso de los libros de Oz, y John Tenniel en el caso de los libros de Alicia. Aquí tenemos el número 2. Creo que no mencionamos a la dibujante, creo que no la mencionamos. Carol Leigh es la dibujante. Lo que pasa es que en los créditos me parece que no estaba. Bueno, o me la perdí yo. Pero no la mencionamos. La dibujante es Carol Leigh. Muy lindo dibujo esto. Famoso grabado clásico de John Tenniel en la escena del té, el primer libro de Alicia. O sea, Alice in Wonderland. Acá tenemos la escena del té con el Mad Hatter. No el Mad Hatter de Batman, sino el Mad Hatter del libro de Alicia. Y demás. Bueno, es muy lindo. Realmente si a ustedes les gustan los libros de Oz y los libros de... los dos libros de Alicia, de Carol, la van a pasar muy bien leyendo esto. Y si no, puede ser tal vez un disparador para que se lo pongan a leer. Y, insisto, Captain Carrot and the Amazing Crew, estos personajes de la Tierra C-, que son adorables realmente, son muy lindos personajes. Veamos un poco del tercer y último número de esta trilogía. Números dobles, tiene unas cuantas páginas, no sé cuántas, 45 páginas más o menos, así que estamos cerca de las 150 páginas en total de la historia. Bueno, muy bueno. Insisto, no, esto creo que no está republicado, pero los números vienen del Jabberwock, muy bien adaptado a la historia, a la historieta, quiero decir. Bueno, y en la última viñeta aparecen los Inferior Five otra vez. Lo teníamos en Ambush Back. Bueno, acá están los Inferior Five buscando la Tierra 12. Parece que eran de la Tierra 12 finalmente los Inferior Five. Bueno, hermosa historieta de los Inferior Five, que tampoco está republicada, porque DC Comics es así de ortodoxa para republicar a veces. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, lindas notas también a Roy Thomas, así que muy recomendable para, insisto, para los que gusten de esas obras literarias y de este Captain Carrot, que luego dejó de tener revista propia y que quedó en el olvido. Pero yo tengo los números de La Crisis en Tierra C-, son muy buenos, muy bien dibujados, muy bien escritos por Bridwell, así que lo recomiendo ampliamente. No es una curiosidad que estamos viendo, sino algo realmente bueno. Para curiosidades traeríamos a un hombre con 3 cabezas, ¿sí? o un microcéfalo, ¿sí? Invitaríamos a un circo de fenómenos a que pasaran delante de la cámara, ¿no? Ahora vamos a ponernos un poco más tradicionales, superheroicamente tradicionales. Aquí no hay bromas, el dibujo es realista y hay superpoderes. Esta es una miniserie de 4 partes del 85 que se llama Johnny Thunder, also known as, alias Thunderbolts. ¿Quién es Johnny Thunder? Bueno, recordarán tal vez un personaje viejo que aparece durante la década del 40 que se llamaba Johnny Thunder, escrito de otra manera el nombre de hombre. Era una suerte de pobre inútil, pobrecito, que tenía un Thunderbolt, que son estos seres, son rayos vivientes, que él obedecía, un Thunderbolt que se llamaba YZ. YZ. Bien. Acá Johnny Thunder, esta otra Johnny Thunder, va a tener un Thunderbolt femenino. No es que la va a obedecer, sino que al entrecruzarse con ella se convierte en un ser de energía, pero tiene un nombre que es casi impronunciable, así que más bien vamos a poner en pantalla el nombre, para que ustedes lo pronuncien en casa, en familia. Bueno,
Esto tiene guiones del matrimonio Thomas, Roy y Dan Thomas, y dibujos de Dick Giordano, que en esa época ya era vicepresidente de DC, ya no dibujaba tanto, pero esto lo dibuja él, y el dibujo es bellísimo, por supuesto. Además, si no recuerdo mal, lo entinta el mismo Giordano, no me falló mi memoria, sé que tiene un dibujo hermoso, un color muy lindo. Miren que está co-creado por Jerry Conway, ¿cuándo no? Jerry Conway apareciendo en pantalla. Eran amigos con Thomas de la época de Marvel, así que no es raro que colaboraran. Bueno, muy lindo el dibujo, ¿sí? ¿Lo ven? Es precioso, un dibujo muy fino, muy característico de Dick Giordano. La historia, yo no le voy a decir que es gran cosa, porque no lo es, ¿sí? Esto ocurre en Tierra 2 también. El personaje después pasaría al olvido, nunca tuvo serie propia tampoco Johnny Thunder. Yo no sé si esto lo publicó 5 en algún momento. Puede ser, me suena. Bueno, el dibujo es muy lindo y la historia entretiene. Pero la premisa era ver algunas miniseries. No todas tenían que ser de enorme calidad. Pero por lo menos por el dibujo de Giordano ya deberían pegarle una ojeada, aunque sea. Buen lindo personaje, Johnny Thunder, pero vieron que a veces a los personajes femeninos les cuesta más hacer carrera en este machista mundo del superhéroe. Bueno, los que hayan leído Crisis recordarán a Johnny Thunder, que aparece allí en un par de viñetas. Ya que hablábamos de Crisis, ya apareció la inefable Crisis en Tierras Infinitas, ¿sí? que se estaba empezando a publicar, llevaba pocos números de publicar. No, se estaba empezando a publicar. Estaba empezando a publicar en este momento. Porque a veces las publicidades están desfasadas, publicitan cosas que ya salieron, pero bueno. A Ryan. Bueno, pero no empecemos con las publicidades. Miren, tenemos un boceto. Un boceto que es de Ernie Colón, no de Dick Giordano. Bueno. Johnny Thunder va a volver a aparecer en otra serie de Thomas, Infinity Inc. Va a aparecer en un par de números, va a tener una suerte de romance con los Star Spangled Kid, que en esa época ya se llamaba Skyman. Pero... y esta Thunderbolt va a tener muchos problemas, porque se va a poner rebelde y malvada, y va a tener muchos problemas. De hecho, Thunderbolt, ahora miren lo que acabo de recordar, es la que le borra la memoria al Psycho Pirates luego de Crisis, o eso nos quieren hacer creer por lo menos. Eso hace que él olvide todo el multiverso y las tierras paralelas. Bueno, ¿cómo aparece Crisis siempre como una sombra astringente que nos quita la energía cada vez que hablamos de esta época de DC Comics? Bueno, muy linda splash page doble. Esto está impreso en papel común, pero los colores son muy lindos, el dibujo es precioso, digo por enésima vez, perdonen, pero me gusta mucho lo que hace Giordano, siempre como entintador era implacable también Giordano. Señor elegancia. Bueno, Johnny Thunder, recomendable sobre todo para los enamorados de esa época de DC Comics, ¿sí? Pero es lindo mencionarla ya que no está en la memoria de mucha gente. Esto no es en rigor una miniserie. Es una historia en 2 números, por lo tanto es una miniserie, pero no se plantea desde la tapa como una miniserie nominalmente, es una cuestión semántica nada más, pero en la práctica sí es una miniserie. Y está protagonizada por Lois Lane, es ella la titular. Esto también está al margen de todo lo superheroico. Acababa de terminar Crisis, pero todavía no había comenzado la nueva continuidad de Superman. Y Minde Newell, como guionista, escribe esta historia muy interesante, que la tiene como protagonista a Lois Lane. Y esto está dibujado por Ray Morrow, un dibujante extraordinario, sencillamente genial, que va
a entintar sus propios dibujos, como casi siempre. Un dibujante notable. Colores de Joe Orlando, nuevamente. Bueno, esto le habría venido bien a esto un mejor papel, pero así todo, el dibujo se distingue toda la calidad de Graham Morrow, un dibujante, insisto, extraordinario, de mis favoritos. Excelente para los policiales, para los westerns, para los superhéroes, para lo que a ustedes se le ocurran. Bueno, ahí está Graham Morrow. Bueno, ya no está en este mundo, pero estaba, ¿sí? No fallaba nunca. Bueno, investiga Lois Lane raptos de niños, desapariciones de niños, tráfico de niños, asesinatos de niños, bueno, temas sensibles, ¿sí? Ella aprovecha sus contactos con algunos detectives en la policía y se pone a investigar a fondo un tema muy agrio y bastante espantoso. Así que la historieta tiene un tono serio y doloroso y dramático por momentos. Se habla del robo de niños, del rapto de niños en algunos casos, del asesinato de niños, del abuso de niños. Así que no es un tema livianito el que eligió tomar Mindy Newell, que además escribe un artículo adentro acerca de la problemática, y hasta hay una serie de consejos para los padres, ¿sí? Un servicio público que se está prestando a través del bonito personaje de Lois Lane. Acá va a aparecer Clark Kent, pero como mero ornamento. Acá no hay nada de superpoderes, no aparece Superman, y Clark Kent aparece poco y en ningún momento resuelve situaciones, ¿sí? Pasa que ella trabaja en el diario y ahí está Clark Kent, ¿sí? Como otros personajes, el editor Perry y demás. Aparece Lana Lang también. No sé si Jimmy Olsen aparece en algún momento. Tal vez aparezca. Bueno, pero la historia es muy buena. Mindy Newell, excelente guionista. Y el dibujo de Graham Morrow, que es una invitación a los ojos. Invitación a los ojos, qué frase tan ineficaz. Es una invitación a la lectura, ¿sí? Y a la contemplación. A ella me gustó más. Este es el número 2. 48 páginas tiene cada uno. Bueno, insisto, muy recomendable. Ahí está Jimmy Olsen. Lo nombrábamos, ahí apareció, con sus pecas características. Bueno, muy recomendable, ¿sí? Y esto, que yo sepa, no está reeditado. Y hasta a veces está visto de costado, como, sí, esa historia de Lois Lane. Bueno, es muy buena esta historia de Lois Lane, ¿eh? Así que, si se la encuentran en el camino, no duden en leerla. Nos vamos a poner místicos y superheroicos. La miniserie de Doctor Fate. Doctor Fate nunca había tenido una revista per se, pero había sido bastante titular de Morphin Comics en una época. Era un personaje que seguía apareciendo, había sido miembro de la Justice Society, y siempre aparecía en algún lugar. Pero acaba de tener su primera miniserie en el año 87, y esto sí va a resultar luego en una serie regular. El guionista es Jean-Marc DeMatteis, el dibujante es Skid Giffen, el entintador Dave Hunt. Esto está impreso en papel Baxter, y la miniserie es muy conocida y es excelente, ¿sí? Es buenísima y redefine además al personaje de Doctor Fate, ¿sí? Aquí termina la historia del primer Doctor Fate, y va a comenzar uno nuevo en una serie regular excelente que DeMatteis va a guionar durante los primeros 2 años con dibujos de John McManus. Es más que recomendable, eso es buenísimo también. Bueno, Giffen brillando en cada página, realmente esto es hermosísimo.
muy buena historia, con aires místicos, por supuesto, que es Doctor Fate. Aires místicos más crudos. Ya era el año 88, se podía escribir de otra manera. Esto es excelente. Pero es una miniserie conocida, ha sido republicada. Yo no sé si 5 la publicó en castellano, no me acuerdo ahora. Pero hace poco, en un trade paperback, que no tengo ahora al alcance de la mano, y que no tengo ganas de ir a buscar para no cortar la filmación, pero la incluyeron junto a los primeros 2 años de la serie regular de Doctor Fate, porque comienza aquí. ¿Sí? Esto es un preámbulo de esa serie regular. Bueno, son 4 números. Lo tenemos. Hoy está molestando la cámara, no sé por qué. Con la iluminación se pone fastidiosa. Bien. Acá tenemos a Ken Nelson recordando a su esposa, a Insa, que eran, bueno, personajes de Doctor Fate iniciales, ¿no? Acá va a terminar con otra identidad, Doctor Fate. Con otro alter ego. Bueno, el dibujo, como ya les dije, es brillante. Aquí tenemos los señores del caos, esas sonrisas sueltas. Ya que hablamos del gato de Cheshire hace un rato, estas también son bocas sueltas. Recuerden que en un momento el gato de Cheshire se descorporiza y queda solo su sonrisa. Bueno, pasa que estas no son sonrisas amables, son más bien malévolas. Bueno, recuerden que, no tienen por qué recordarlo, pero Keith Giffen había dibujado historias complementarias de Doctor Fate en Flash en el año 82 con brillantes resultados. Creo que fue el primer gran trabajo que hizo Giffen para DC, bien dedicado antes de que le encomendaran dibujar Legión. Así que él tenía experiencia con el personaje. En esta época ya, cabe agregar también, Jim Mattheis con Giffen, en este caso como guionistas, estaban escribiendo Justice League, ¿sí? la brillantísima Justice League de aquellos tiempos. Bueno, miren esta página, hermosa esta página. Se le da bien esto de dibujar bocas espantosas, aquí Giffen, ¿eh? Fauces espantosas, lo hace muy bien eso. Bueno, acá tenemos justamente la liga, ya que hablábamos de ella. Mr. Miracle, Martian Manhunter, Guy Gardner. Está aquí Phantom Stranger, que no era miembro de la liga, pero aparece allí. Era parte de los personajes místicos, The Spectre, Phantom Stranger, Doctor Fate, Satana, etc. Donde hay magia y misticismo aparecen estos personajes que a mí me gustan tanto. Bueno, un gran trabajo de Giffen, realmente. Y vamos a llegar al número 4, que vamos a ver superficialmente, porque no vamos a ver cuestiones argumentales, sino pequeños detallecitos. Buen trabajo de Dave Hunt en el entintado, en este caso. Hay otras cosas que he visto de Dave Hunt como entintador que por ahí no me han gustado tanto, pero esto está muy, muy bien. Hay dibujos de Giffen de esta época entintados por Al Gordon que se parecen mucho en el aspecto, por lo tanto eran lápices bien fuertes los que estaba haciendo Giffen, sin duda. Al Gordon sí me parece un entintador excelente. Bueno, lindas abstractas páginas, viñetas. Este color negro así tan pleno, en otro tipo de papel inferior, habría resultado poco satisfactorio, poco eficaz. Fíjense si no les hace acordar, en cierto modo, a Alex Inner, ¿no? Pero hay un dibujo, una historia de Ambush Bug en un número de Action Comics, donde sí hay una cara que es idéntica a Alex Inner. Está hecho adrede, sin duda. Bueno, mire, publicidades de otra
otra miniserie, Gem World, pero bueno, no nos vamos a ocupar de eso ahora. Aparte, lamentablemente, no tengo esa miniserie. Así que, y no quiero recordar que no la tengo. Miren, Doom Patrol, vieron que con paciencia llegó a tener su revista. Acá está la publicidad de la serie que comenzó en el 87. Bueno, la miniserie de Doctor Fate del año 87, altamente recomendable, realmente es buenísima. Vamos a terminar este video con la mención de una verdadera injusticia editorial. Este es un especial de Satana, publicado en 1987, que tenía que ser una miniserie. Inicialmente era una miniserie que fue abreviada y publicada como un especial. En vez de tener 80 páginas pasó a tener 60 y se la publicó como especial. Sin duda no le tenían fe a Satana, a nuestra querida Satana, para vender una miniserie. O vaya a saber qué motivos hubo para decidir tan erróneamente. Esto está guionado por, cuando no, Jerry Conway, y el dibujo es de Gray Morrow. Nuevamente tenemos el placer de contar con Gray Morrow en este video. Está impreso en un papel muy común y el dibujo es hermoso. Está dibujado, entintado y coloreado por Gray Morrow. Se encargó de todo. Y esto es hermosísimo. Me imagino esto impreso en otro papel superior. Y no puedo más que lamentarme. Pero bueno, es bellísimo igual. Aún en este papel. El papel más común. Más barato. Bueno, tenemos a nuestra querida Satana. Con sus hechizos dichos al revés. En eso se basa la magia de Satana. En saber hablar al revés. No al revés, sino al revés en serio. Bueno, muy lindo personaje. Hermosamente dibujado por Gray Morrow. Además. Tenemos un poco de drama, de conflictos de pareja de nuestra querida Satana. Bueno, el traje de aquella época. Todas estas delicadezas con juegos de tintas, de siluetas, bueno, se deslucen en este papel y no se llegan a percibir como deberían haberse percibido. Gray Morrow no es la primera vez que dibujaba a Satana. Hay algunas aventuras de Adventure Comics en la década del 70 que son también hermosísimas, dibujadas por él. Yo las tengo en un número digest de Adventure Comics muy chiquito. Sí, a esta edad ya tengo que leerlo con lupa. Pero son números muy caros. ¿Sí? Hay también un número carísimo de DC Superstars, creo que es el número 11 o 12, que tiene una portada hermosa. La vamos a mostrar acá. Va a aparecer la imagen con Satana, que también es de Gray Morrow. Pero un dibujante excepcional. Bueno, es una historia linda y el dibujo es espectacular. Sencillamente. A pesar del papel, ¿sí? Y a pesar de que ciertas sutilezas se pierden, no se ven como se deberían ver, bueno, es una miniserie trunca. No vamos a perdonar a DC Comics por haberle robado la miniserie a nuestra queridísima Satana. Bueno, muy, muy hermoso esto. Y había que mencionarlo, aunque técnicamente no sea una miniserie. Bueno, un día haremos un video de otras miniseries más famosas, alguna miniserie ya de personajes de primera plana de DC Comics en cuanto a popularidad respecta. Pero bueno, eso será por otro día, para otro día quiero decir. Los dejamos con la imagen de Satana y nos despedimos hasta un eventual próximo video que tratará de... Bueno, ya veremos. ¿Quién nos apura?